siento aquí y comenzamos. Bueno, estamos aquí en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía para cumplir la promesa de la entrevista que el otro día falló por la tecnología. Esperemos que no nos falle ahora la tecnología. Sí sea. Bueno, primero un saludo muy grande, una felicitación muy grande por la investidura como nuevo presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Muchas gracias. Así es que estoy bien contento, no vine ese día a la reunión, pero andaba en el sur, pero quedé muy contento con la designación. Muchas gracias. Primero habría que presentarse quién es Francisco Ballart, qué hace. A ver, ¿por qué estoy aquí? Digo? ¿Por qué estamos aquí? Siempre es la gran pregunta. Mira, partamos por la universidad. Yo en realidad soy abogado. Estudié Derecho en la Universidad de Chile y cuando pasé a tercer año de Derecho, que tenía 18, yo salí bien joven del colegio. Cuando pasé a tercer año de Derecho dije, me gustaría estudiar otra cosa más que complemente el Derecho. Derecho que hay que confesarlo, nunca me interesó mucho, pero no me gustaba mucho en esa época por lo menos. Entonces di la prueba de instituto académica de nuevo y entré a estudiar Historia en la Católica. Entonces durante varios años hacía en la tarde la licenciatura en la Católica y en las mañanas la licenciatura en Pío IX, la licenciatura de Derecho. Pero como después hay que ganarse la vida, apenas me recibí de abogado, que tenía las dos cosas juntas, apenas me recibí de abogado, ingresé a Codelco, Chile, como abogado de la División del Teniente en Rancagua. Ciudad con la cual yo tengo una vinculación inmensa y de mucho cariño. Mi padre era oficial de ejército, politécnico, se retiró siendo capitán, tenía 7 años, soy el mayor de 7 hermanos hombres, y partimos a Rancagua, entonces porque él se fue a la Obrera en Cooper. Y ese fue mi aterrizaje en Rancagua, a los 7 años. Entonces, bueno, tuve casi 8 o 9 años en Codelco Teniente, me casé en Rancagua con una rancagüina. Después de todo ese tiempo, vivió en esa época, estaba todavía el presidente Pinochet, había un problema de salud con la alcaldesa, que era la alcaldesa de Rancagua, y me comunicaron de la Casa Militar si estaba dispuesto a asumir como alcalde. Y dije que bueno, por supuesto, pero de la ciudad mía, había vivido gran parte de mi vida adulto ahí, me pareció perfectamente natural, y me conocían hasta las piedras en ese sentido. Bueno, yo era muy de allá, pero más que todas las familias de mujeres eran muy de allá en ese tiempo. Entonces, no hubo ninguna dificultad en eso, y al contrario, me fue muy bien. Bueno, una persona que no fue impuesta desde fuera, sino que era de ahí, conocía la realidad, conocía los problemas. Y eso es una cosa importante. A veces los santiaguinos tienden a tratar de copar con su gente a todos los cargos políticos en todas las organizaciones del país, es un profundo error. Yo tengo una vena provinciana, ahora se dice regional, bastante marcada, digamos, y me doy cuenta y comparto las inquietudes que tiene la gente de regiones, que ven que Santiago sigue siendo un monstruo, en realidad, que se come todo. Entonces, como todas las capitales del mundo, porque siempre pasa. No, hay países que son muy equilibrados. Latinoamérica está muy disparejo por el sistema de fundación de las ciudades. Claro. Hay una razón histórica, digamos. Los españoles la hicieron así. Claro. Bien. Entonces, estaba todavía en Codelco cuando postulé una beca para hacer el doctorado en Derecho Público, que me gustaba, porque en el intertanto había estudiado yo vespertino en esa época en la Universidad de Chile. Mientras estaba en Codelco todavía, viajaba 3 o 4 veces a la semana de Rancagua y estudié ciencia política, el magíster de ciencia política en la Universidad de Chile. Bien. Entonces me interesaba todo este mundo académico, me interesó mucho el mundo académico. Y en esta beca me la otorgaron, más difícil que la beca era que la aceptaran en la universidad, digamos. Pero cuando llegó la hora de esto, bueno, pero era alcalde, se va. Entonces, bueno, después de tener unos años de alcalde, 3, un poco más, fui a hablar con el presidente y le dije, en general, yo ya he estado, creo que ya cumplí con el servicio militar, ya he estado un buen rato en esto, tengo una beca pendiente, que la sigo postergando, mis hijos van creciendo, y yo creo que puedo hacerlo. Entonces, él me dijo, mira, quédese por favor el próximo año acá, porque es el año plebiscito.
Entonces, yo le pido que se venga como secretario abogado, o sea, director jurídico se llama en Santiago, de la Intendencia Metropolitana. El general Badiola es el intendente y hay que armar muchas cosas para que el plebiscito se haga regular, normal, derecho, etcétera. Entonces va a tener harto que entretenerse. Sí, un complejo un plebiscito. Entonces me vine, pues, claro. Además, después de tanto tiempo, después de tantos años. Claro. Entonces había que trabajábamos harto, había muchas cosas que hacer. Y estaba Alberto Cardemil, de subsecretario, que dirigía el operativo este, y con Cardemil nos habíamos conocido como compañeros de curso en el Magíster de Ciencia Política. Yeah. Como él es curicano, y tenía auto, entonces después de clase me llamaba a él, hacia el sur y me botaba por el campo y él seguía. Entonces digo, fuimos muy amigos y él también tuvo mucho que ver con mi nombramiento como alcalde, porque estamos con cosas. Bueno, terminó el plazo, 5 de octubre fueron las elecciones, el 11 de noviembre yo estaba con mi familia arriba de un avión y partimos a Pamplona, en España, que es donde está la Universidad de Navarra, y es donde yo quería trabajar con don Álvaro Bors, con Pepe Zafra y otros grandes del derecho público, del nivel hispano-cultural, digamos. Ya. Y estuve allá 3 años, regresé y ya regresé a la universidad nomás. Yeah. Entonces, a partir de ahí ya mi ejercicio profesional ha ido disminuyendo, me dediqué mucho más a la academia. A la academia. Pero como era especialista en derecho público, después de los años, cuando empezó a tomar fuerza la litigación en el Tribunal Constitucional, ahí acepté algunas causas y profesionalmente el ámbito que me interesa en realidad es lo que gira en la jurisdicción constitucional. Yeah. Pero me he dedicado mucho más a la historia, de hacer las clases. Una pregunta. Aquí llegué. ¿Cómo entra a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía? O sea, ¿cómo llega acá? Mira, yo ya formaba parte de la Academia de Historia Militar. Yeah. Y en la Academia de Historia Militar el director, el presidente de la Academia era el general Marcos López, general en retiro, y él... ¿Ustedes se conocían de antes entonces? Sí, claro. Entonces, nos conocíamos de ahí, fíjate. En realidad yo a Marcos lo conocí cuando era el comandante de la guarnición militar. Nos presentaron en un matrimonio, en serio. Y de ahí le dije, oiga, general, yo quiero conversar con usted un par de cosas, porque es lo que me gusta esta teoría, ¿no? Sobre la paramilitar. Yo tengo algunas observaciones de carácter histórico. Hay fechas que no calzan, por ejemplo. El locutor sigue repitiendo por años de años el mismo guión que tienen, pero hay cosas que no son ciertas en realidad. Bueno, por ejemplo, dice que Radetzky se empieza a interpretar en la marcha como marcha de desfile de la escuela militar en 1930. Bueno, yo fui cadete de la escuela militar 3 años y le tengo un enorme cariño, que hice mi estudio era el segundo siglo de humanidad en esa época en la escuela militar, y le tengo mucho cariño en realidad a la escuela y al ejército. Y mi padre y mi abuelo habían sido oficiales, y mi abuelo era del año, la promoción 1914, y ya se tocaba Radetzky, mi abuelo y yo con nosotros cuando éramos mayores. Hay un pequeño error. Entonces estudié un poco y me di cuenta, en realidad, Radetzky se empezó a tocar en la marcha de escuela militar el año 1896, porque un teniente de los alemanes que había llegado, von Bülow, era la marcha de su regimiento en realidad en Alemania. Y él llegó acá y entonces impuso esa también, porque no había ninguna que se tocara. Y nunca más la dejaron de tocar, que es una cosa que va por tradición. Generación por generación se va creando esto. Entonces no hay derecho en una parada militar que digan una cosa así de ese tipo. Y todavía siguen diciendo. ¿Ah? Todavía siguen diciendo. No, se lo arreglaron, pero siempre salen cositas. Pero eso es lo entretenido de la historia. Pero eso es lo entretenido de la historia. Sí, aprende cosas, mira y admira. ¿Y mira y admira, y eso es muy importante en la historia. Nosotros tenemos en este momento hay una gran oleada de presentismo. Y eso ha llevado a un cierto alejamiento de la mirada histórica. El pasado no sirve para nada de eso. Ya se murieron todos estos viejos, entonces no les interesa. Y eso es un profundo error. Pero yo creo que ahí tenemos una diferencia. Por ejemplo, en el canal lo ve mucha gente, no tanta gente como uno podría esperar. ¿Ya? Porque obviamente no tiene la difusión que un canal público.
Pero cuando hay medios de difusión que se dedican a esto, hay mucho interés en la gente. Ahora, además, depende también cómo se presente la historia. Claro. Porque si yo la presento de una manera latosa, en que repito siempre los mismos conceptos, repito siempre los mismos errores, obviamente la gente se aburre. Bueno, yo he escrito algunas cosas muy críticas acerca de cómo se enseña la historia en los colegios. Exactamente. Entonces, yo creo que el ramo de, antes se llamaba Historia de Chile, después Historia Patria, ahora ya no se llama historia siquiera. Eso ha sido un veneno para matar las vocaciones históricas que podían surgir desde el colegio. Bueno, en mi caso fue así. ¿También? No, yo era el porro de la historia. A mí la historia no me gustaba para nada, por la forma en que lo enseñaban. Estas corridas de fecha y yo tengo nombre, mala memoria para la fecha y para los ¿qué nombres. significan? Entonces para mí era un desastre, porque yo tengo defectos de memoria para eso. O sea, se me olvida la fecha y tengo en la punta de la lengua los nombres, pero no se me olvida. Entonces, hasta que descubrí que la historia son personas y son hechos y son procesos. Son procesos. Tantas generaciones, digamos, en ir plasmándose una cosa y otra. Y que nosotros no llegamos aquí de la nada. Entonces, cuando uno entiende eso, yo por lo menos me enamoré de la historia. Ahí la historia empieza a tomar sentido. Empieza a tomar sentido. Claro. Estamos aquí por algo. Claro. Y se da cuenta que la gente que vivió, los padres de uno vivieron sus circunstancias. Exacto. Los abuelos, otro mundo totalmente distinto. Mi abuelo una vez me dijo lo siguiente cuando yo era adolescente, porque de viejo se fueron a vivir a la casa nuestra, cuando cerraron la casa de ella, ya viejito. Me dijo, cuando yo era joven, la gente iba a veranear a Cartagena, en carreta, ¿sí? Hasta Melipilla llegaba el tren y después seguían en carreta, después llegó el tren, por supuesto, todo. Pero a todos estos balnearios, a Algarrobo... Y eran los balnearios más cercanos de Santiago, porque había que ir en carreta. Claro, a Algarrobo era en carreta. Claro. Me decía, y he visto al hombre llegar a la luna. Exactamente. Entonces uno se da cuenta que esa generación, por ejemplo, vio un cambio pero brutal de vida. Que no es cierto que nosotros seamos los únicos que hemos visto cosas maravillosas en realidad, como esto. Una vez le pregunté yo a Gonzalo Vial, el historiador, con el cual fuimos muy cercanos, me dijo, Gonzalo, ¿cuál cree usted que es el invento más importante de los últimos 50 años? Google, me dijo. El Google. El doctor Google, le dicen. Ahí está todo. A partir de ahí hay que enseñar a pensar, no a memorizar cosas. Hay que enseñar a la gente a que busque. Esto es una biblioteca gigantesca, está todo. Pero hay que saber buscar, hay que saber relacionar. Y eso el colegio nuestro no lo enseña nomás. El otro día conversábamos con Gustavo en la entrevista fallida que tuvimos que hacerla de nuevo. Yo le decía que me sorprende que, por ejemplo, a los niños hasta tercero básico no necesitan aprender a leer. En tercero tienen que estar leyendo. Y resulta que uno les pasa un celular. Y son más rápidos que nosotros. Nacen con esta cosa. Entonces, hay una brecha grande entre la enseñanza y la realidad. Por lo menos lo que yo veo. Enorme. Entonces, una brecha siempre va a haber, pero tiene que ser de otro tipo la brecha. Sí, y tiene que ser un poquito más cercana, porque si yo hay cosas que no sé hacer y nos sorprende mi hijo y mi nieta que tiene 8 años, por supuesto. No sabemos cómo hace ciertas cosas en el celular que ninguno de nosotros puede hacer. Hay una frase muy bonita de Ortega y Gasset, don José, al cual yo admiraba mucho siempre. Me va a contar una anécdota. Cuando llegué a hacer el doctorado, el profesor tutor, que era un viejo muy jodido, el primer trabajo que le presenté, un avance, todo, lo leyó, la semana siguiente me dijo, venga, profesor Cepana, para hacer la crítica, porque así se avanzan los doctorados. Y me dijo, mire, los sudamericanos escriben muy mal. Los sudamericanos hablan un castellano sin hueso, totalmente deshuesado. Si quieren en realidad doctorarse aquí conmigo, dedique los próximos 3 meses a leer a José Ortega y Gasset, va a aprender castellano. Y después con eso seguimos en esta historia. Imagínate, yo sentí podrido, pero no dejaba de tener razón. Un balde de agua. Pero claro, en realidad llega a una parte en donde no sé nada, no soy nadie, y encuentra que más encima éramos un poco los extranjeros, ¿verdad? Él aceptaba 3 extranjeros al año, además de sus discípulos españoles. Y en mi generación, un argentino, como los chistes, un argentino, un mexicano y un chileno. A los dos los despachó. Al argentino
como al año, y al mexicano como a los 2 meses. Yeah. Le dijo, usted no es para esto, no sirve. Y era un mexicano re simpático porque lo había mandado el PRI. Era como secretario de los estados, era el secretario del PRI. Entonces era muy garboso y todo, pero no se tenía idea, un pajuelo. Bueno, pero ahí te das cuenta que lo que dice Ortega, y a eso íbamos, para no perdernos, él dice que la educación es como la flecha en el aire y eso ha pasado a ser una gran imagen. El sistema educacional dispara una flecha, pero que nadie sabe dónde va a estar el mundo cuando este niñito llega a la edad en que tiene que empezar a rendir por sus propios méritos. Bueno, entonces hay una brecha. No es esta brecha de este tipo. Pero además es súper común decir esta generación perdida. Yo lo he visto a lo largo de toda la historia. Siempre dicen, no, la generación perdida, no, cientos de jóvenes. Sí. Bueno, y son los mismos jóvenes que después se hacen cargo de los países. Claro, porque hay obviamente una diferencia entre los viejos como veíamos las cosas a cómo se hacen ahora. La historia enseña eso. La historia enseña eso. A mirar, no hay generaciones perdidas. Ver los procesos. Hay generaciones distintas, la vida que pasó. Todo. Y que enfrentan desafíos distintos. Evidente. O sea, yo me acuerdo cuando el tema de la computación, yo partí con estos computadores que se les metía una tarjeta y había que iniciar el DOS. ¿Ya? Yo no entré muy temprano, y después llegó el cassette, el disquete, después llegó el DVD, y ahora va en una cosa increíble, todo esto así, y en un periodo muy corto de tiempo, uno no se da cuenta de lo corto que es. Bueno, la llegada de internet. A fines del 88, cuando yo llegué a España, en la universidad había salas con computadores, claro, porque nadie tenía nada en su casa. Claro. Eran salas con computadores. Y los computadores enormes. Y ahí cada cual escribía su tesis. Yo no había visto nunca un computador en mi vida. De hecho, la tesis doctoral la escribí yo, así como si fuera máquina de escribir, letra a letra, y pedía ayuda todo para que cuadrara esta cosa. Pero era muy rudimentario uno. El computador tenía más herramientas que eso, y ahora tiene muchísimas. Pero esa es una parte que... Bueno, y ese mundo es el que van a enfrentar las nuevas generaciones, claro, que es un mundo que nosotros no tuvimos que enfrentar. Eso ya pasó. Y los conflictos que hoy día hay tampoco tuvimos que enfrentar nosotros. Pero tienen raíces muy atrás los conflictos de hoy. Todo esa es la historia. O sea, uno dice, ¿por qué Israel y los palestinos en este minuto tienen problemas? Bueno, 75 años. No sabe historia, no entiende por qué están peleando. Pero ese es un cuento que tiene como... No es como analizarlo ahora, pero es parte de esos procesos. O sea, las cosas no nacen de un día para otro, las cosas tienen una historia. Esa es una cosa que creo que la historia da una visión que es bien importante. La segunda es que no somos Adán, no parte de la historia con nosotros. Y no termina con nosotros. No, somos una partecita, una parte del camino. Claro. Y por otro lado, una cosa que es muy importante para modificar el modo de ser chileno. Nosotros no somos una isla en el mundo. ¿No? Hoy día, pero la generación nuestra cuando era joven nos creíamos especiales, digamos. Sí. El resto, bueno, pero de los sudacas era otra cosa. Pero también, ya. Pero también había una cosa de aislación que era real. Yo me acuerdo cuando yo era chico, salía a la FISA y uno iba a ver productos importados, productos chinos, yo me acuerdo que una caja de fósforo china era fascinante porque venía de China, una caja de fósforo, pero bueno, hasta el Sancho chino. Bueno, pero había de todo, ¿sí? Pero íbamos a mirar cómo era el mundo afuera. Y otra cosa que en Santiago, si uno salía al centro de Santiago, toda la gente era más o menos igual. No había tanto extranjero. Ver una cara muy morena era una cosa extrañísima. Y hoy día, obviamente, ha llegado más migración. La migración que llegaba venía de un solo lado. Ahora ha llegado migración de otro lado. Y eso nos daba la sensación de estar en una isla. Porque uno salía a Perú, eran distintos, salía a Bolivia, salía a Ecuador. Cuando salía, y la gente salía muy poco. En ese sentido éramos muy locales. Exacto. Las diferencias eran muy locales. Todo. Yo creo que algunos acontecimientos, como el Mundial de Fútbol del 62, nos abrió, yo creo que el campo visual en muchos sentidos. ¿Sí? Vimos otra gente, vimos que jugaban un fútbol que todos estábamos muy, muy lejano de tener, y alguna vez llegaba a tenerlo, y aprendíamos cosas. Y eso también es parte de la historia. Y eso es parte de la historia. Hay cosas que dimos la primera, llegó la televisión porque había un mundial de fútbol, porque si no todavía estamos esperándolo. Pero además, por ejemplo, yo una vez estuve aquí en una reunión y había una reunión donde se estaba hablando de la historia del fútbol. Y dije, qué lata. Y después me puse a escuchar.
Y claro, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestros procesos. Lo mismo esto que llega a la televisión, porque hay un mundial de fútbol, que eso pone una presión. Cierto. Entonces, incluso cosas que parecen alejadas de la historia son parte de la historia. Por eso que dentro del canal, hemos traído varias veces a gente de música, de historia, de la televisión, porque todo Bueno, tiene un muy buen punto que tiene que ver con la historiografía, digamos, con el sentido de la historia. Tú dices, eso no es de la historia. La historia no tiene una materia propia. Exactamente. Todo es histórico Todo es porque histórico. lo que la historia, la ventana por la cual la historia observa la realidad es el tiempo. Ajá. Es la dimensión histórica. Para el historiador, en realidad, lo que existe es el tiempo, y lo que llamamos realidad es la vestimenta que tiene el tiempo en un momento, en una circunstancia, en un lugar determinado. Pero además dentro de un tiempo proceso. lo que hay. Dentro de un proceso. Entonces, claro, Pero hay la historia, historia de todo. la historia que nos enseñaron a nosotros Claro. era de la parte Era una historia política, militar, y muy poco y nada más. más. Y muy poco más. De ciencia era muy poco. Bueno, de hecho nosotros hemos estado involucrados en el rescate Eso ha de sido una información gran astronómica. cosa que aquí en la sociedad, bueno, tú en realidad, Gastón Fernández y otras personas se han preocupado de impulsar esta apertura hacia el mundo de la ciencia. Ajá. Yo creo que debiéramos llegar a tener alguna vez también alguien que sepa de la historia de la economía, por ejemplo. Ajá. Claro. ¿Claro? Mira, cuando la Universidad Católica en el año 56 firmó el contrato con Chicago, y que a la larga fue lo que revolucionó, es la piedra basal de toda la revolución económica que hubo en Chile. Vinieron 5 o 6 profesores norteamericanos de Chicago. Uno de ellos era profesor de economía, de historia económica. Y aquí causó una impresión. Nadie nunca había enseñado historia en una facultad de economía. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pero embargo, para los gringos no les cabe en la cabeza que no sepamos cuáles son los procesos, qué pasó, por qué fue la crisis del 29, para que no se repitan, qué es lo que lo causó, etcétera. Cómo es la economía en el mundo, cómo se va expandiendo, digamos, la importancia de los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI. Bueno, nosotros aquí creíamos que esto había que saber hacer una ecuación buena y sacar las derivadas del caso, y la teoría va a funcionar. Y no funciona. Pues no funciona, y no funciona, y hemos visto que cuando no funciona porque faltan datos de la realidad. Eso es lo que funciona en la historia. Exactamente. No la pizarra. No, bueno, porque un gráfico muestra un momento, no muestra el proceso que te ha llevado a ese momento. Pero claro. Entonces, ahí está la importancia. Falta el sedimento histórico que haga que esto tenga carne, todos los procesos. Bueno, ¿y cómo fue el aterrizaje aquí en la sociedad? Porque, como te decía, estaba en la Academia de Historia Militar y el presidente era Marcos López. Marcos López fue invitado y ingresó a esta sociedad, y él me habló de esto. Y después Marcos dejó de ser presidente, cumplió su periodo allá, en la Academia de Historia Militar, y fue vicepresidente acá. Entonces, bueno, como lo seguíamos viendo, yo un día dijo, a mí me gustaría entrar también a la sociedad chilena. Tenía referencias, conocía algo, pero poco, ¿eh? Sí, porque pero yo creo que la gente conoce a gente, en realidad, creo que es la historia más amplia, digamos. La historia militar es preciosa, pero es un camino, una faja. Exacto. Y hay otras que son otras fajas, depende de cada cosa, ¿no es verdad? Y esto me va a interesar. Entonces vine, Sergio Martínez me ubicaba, vagamente me ubicaba. Yeah. Y ellos dos me patrocinaron. Y aterricé aquí en la presidencia. No, es cosa muy divertida. Aterricé como socio. Creo que llevaba como 8 o 9 meses de socio cuando hubo asamblea y había que elegir miembros de la Junta. Yo estaba en el extranjero, andaba en otra cosa. Y de repente me avisaron de, oye, fuiste electo para la Junta. Y desde ahí estoy en la Junta que hace 5 años, 4 años, por ahí, ¿no? Claro. Y ahora me eligieron presidente. En el medio tomé la dirección de la revista, y eso era ya una cosa importante en la sociedad. Exacto. La revista es una columna importante de la vida de la sociedad. La sociedad se crea para eso, para mantener la revista de la sociedad. Exactamente. Tiene más de 100 años. De repente se nos olvida. Exactamente. Pero eso es el orden de los factores acá. No es tener una sede, no es ir a otra parte, a otro país, no sostener una sacar una buena revista. Bueno, pero
es curioso que te ha recibido muchas felicitaciones, pero sí que dejar de hacer una gran felicitación. La única persona que me hizo una observación fue Sergio Martínez. No es que yo estoy feliz, Francisco, que tú seas presidente, pero encuentro que no tienes demasiado poco tiempo en la sociedad como ser presidente. En la sociedad hay gente que tiene 40 años y yo llegué a ser presidente después de haber ocupado todos los cargos, pero durante una vida larga aquí, que he estado 2 periodos. Entonces mejor eso me parece, no sé, pero bueno, está bien, hazlo. Es parte de la historia. Cambia la historia, cambian. Yo creo que cambian los objetivos también un poco. Ahora atravesamos la sociedad. Creo que la sociedad también en los últimos años ha tomado conciencia, digamos, de que tiene que reposicionarse dentro de la sociedad chilena. Esta fue una sociedad sumamente importante. De aquí nació el Consejo de Monumentos Nacionales. Sí, exactamente. De aquí nació la Sociedad de Conmemoración Histórica. La Academia Chilena, Chilena de Historia también. De aquí nació, te vas a reír, el INE. ¿Ah, sí? Sí. No tenía idea. El INE Eso sí que nació es parte de la historia. de aquí, es parte de... Entonces esto siempre ha sido algo, era como un vivero de inquietud, etcétera. Estaban, lo integraban historiadores profesionales importantes y aficionados también muy importantes. La universidad profesionalizó la historia. La profesionalizó, no la enriqueció. No. La profesionalizó, y profesionalizar significa especializar. Entonces hemos llegado a un minuto donde tenemos una Academia Chilena de la Historia que está formado exclusivamente por académicos universitarios. Exactamente. Y que desgraciadamente suelen escribir en un estilo y para un público que no es donde el griego no entiende nada, entiende muy poco. Claro. Se usa el lenguaje académico. Y se dan por entendido, por sabido cosas que los académicos saben, pero que el gran público no tiene por qué saber. Entonces, nuestro papel tiene que ser acercar la historia a la sociedad. Bueno, y esa es la gracia de la sociedad. Esa es la tarea, que no solamente hay historiadores que lo saben, claro, sino que hay también aficionados, pero muy especialistas en muchas cosas, que tienen una visión distinta del académico. Que se complementan. Mira, el asunto más abstracto es lo siguiente. Francia y después Prusia fueron los primeros países que tuvieron academias. España también, más o menos en la misma época. Las academias son estatales. Es el rey que forma una academia científica. Una institución. Es una institución al alero de la monarquía. Claro. Pero también en Inglaterra y en otros lugares, también en España, surgen las sociedades científicas. Como el National Geographic, que es una sociedad Por científica. ejemplo, ¿sí? La Real Sociedad. La Royal Society es una institución enorme. Y son privadas. La institución de geografía en España, pero son privadas. Claro. Están formadas por gente amateur, que les gusta y que financian ellos la sociedad y hacen sus cosas. Exactamente. Y con una riqueza enorme, porque uno ve National Geographic, que es esa sociedad estuvo a la cabeza de las exploraciones de la Antártica, por ejemplo. Shackleton, Scott, toda esa gente era patrocinada por. Y yo creo que las sociedades hacen eso, estimulan, encienden el entusiasmo, a veces financian o reúnen fondos para una actividad determinada y patrocinan. Bueno, yo eso le ponen el sello a algo que es sello de calidad al final. Yo eso es lo que echaba de menos cuando entré a la sociedad. Yo entré por invitación de don Gastón, no, por Juan Guillermo Prada. Nos reunimos una vez y me supo lo que yo hacía y me invitó. Bueno, lo que yo vi desde el principio que faltaba una especie de actualización. Entonces, por ejemplo, con don Gastón trabajamos harto y propusimos la página web, que costó harto sacarla, costó como 2 años. ¿Le cuesta a la empresa? ¿No le va a costar porque, algo? No porque fuera difícil, sino porque no estaba dentro de la institución, no estaba dentro de la historia, como que se escapaba. Entonces, yo creo que eso ha sido también una cosa buena de este periodo, que se ha hecho una página web, que se ha hecho el canal de YouTube, que se han hecho un montón de cosas que antes no se estaban haciendo. Exacto. Yo me acuerdo de esas dos porque son las que están más cercanas. Bueno, las secciones que hay, que también hacen su aporte, que no son a veces lo tradicional. Mira, Gastón, a propósito de él me dijo hace unos 2 o 3 años atrás, me dijo, podríamos nosotros conmemorar los 50 años de la nacionalización del cobre. Como Gastón es minero, sí,
Y yo había trabajado siempre Abogado de minería. en minería nada más, entonces para nosotros debiéramos hacer un programa, pero hagámoslo, hay que hacerlo no me acuerdo en cuándo los soportes lo hicimos, pero hay que hacerlo a la moderna, porque no vamos a hacer una conferencia. Tiene que ser algo que se pueda ver por mucha gente y que no puedan participar mucha gente. Entonces, eso era, dentro de lo que tú estás diciendo, era revolucionar lo que se ha hecho aquí. Nunca se había hecho un Zoom amplio y participó, pero hubo Un montón de gente. hubo más gente de Codelco que vino esto y de la ENAMI, que socios en realidad. Porque a ellos sí que les interesó mucho esto, pero cómo es, cómo fue, cómo llegamos a tener la nacionalización, el proceso. Y con Gastón nos dividimos una parte tú, otra parte yo, y salió, y demostramos que se puede. ¿Sí? Tú le hiciste la parte técnica, los enlaces, y se pudo hacer. Y no es complejo. Y otra cosa que va quedando un registro. Así como hoy día tenemos los libros que nos informan de lo que pasaba antiguamente. Hoy día tenemos los medios audiovisuales, que son fundamentales, importantísimos. Exactamente. Entonces, yo creo que y muchas obras están traducidas. eso me gustaría conversar un poco de cuál que viene a futuro. ¿Cómo ves el futuro Mira, como presidente de la sociedad? Aquí hay que ser un poco más cuidadoso. Exactamente. Porque yo tengo una idea, tengo un concepto más que todo, pero el programa de cómo lo hacemos tiene que adoptarlo la Junta. Exactamente. Sí, pero soñar no cuesta nada. El presidente de la sociedad es un primus inter pares. Es un miembro de la Junta y la Junta elige en realidad. Pero ¿cuál es el sueño? Entonces no hay que creerse tampoco mucho. No, pero ¿cuál es el sueño? Mira, yo creo que la sociedad efectivamente debiera aspirar a posicionarse dentro de la sociedad chilena, me refiero. Y dentro de la comunidad de los historiadores, dentro de la comunidad de la gente que interesa la historia. Amplia, enorme. No solamente los académicos, no, cualquiera que le interese. Y en cualquier punto del país, y del extranjero también si quieren, se puede hacer. Pero ¿cuál puede ser ahí nuestro rol en esa perspectiva, digo, que es mi sueño? Yo creo que nosotros no, por nuestra naturaleza y por la realidad, nosotros no vamos a escribir que volúmenes de historia en ninguna cosa. Ni nos corresponde, y ya no es la época. No, es cierto, no vamos a hacer otro Barbarán, ni nadie. Ya. Pero sí que nosotros, por la antigüedad, por el prestigio que hemos heredado como sociedad, que no lo hicimos nosotros, viene la herencia de brillo, que puede que esté un poquito opacada, pero hay que sacarle brillo. Creo que sí podemos ser un gran coordinador, podemos ser un paraguas que sea capaz de atraer y coordinar el esfuerzo de facultades de estudio humanístico y de historia en concreto, y de las academias, de la Academia Aérea, Naval, Militar, de la Academia de la Ciencia, de la Educación. Existen mil cosas que cada cual aquí dispara en su frente. Yo creo que la sociedad está llamada a invitar a que hagamos cosas grandes entre todos. El estímulo de esto, para mí, ha sido ver el fracaso absoluto de la comunidad intelectual que le gusta la historia con respecto a los 50 años del pronunciamiento militar. Eso es un fracaso. No fuimos capaces como sociedad de hacer algo digno, de haber mostrado históricamente esto es lo que pasó, esto es lo que hay, y las nuevas generaciones se les ha contado un cuento A, B o C. Existe una mirada amplia donde caben todos los enfoques, etcétera, y no fuimos capaces de hacerlo. Lo que sí, eso hay que mejorarlo. Dije yo, no, esto no puede volver a pasar, digamos. Pero lo que sí es cierto, o sea, cuando partimos con el canal se discutió harto, con la página web, qué temas vamos a incluir. Y a mí hubo algo que me gustó mucho, que se dijo, mira, esto es una sociedad de historia, no menos de 50 años. Ese ha sido el criterio de la sociedad. ¿Ya? Y eso yo lo encontré razonable, porque, claro, las cosas cuando están muy encima, es difícil verlas en perspectiva. Y la labor de una sociedad de historia es ver en perspectiva las cosas, el proceso histórico.
No basta la perspectiva. No basta, pero se necesita una corriente. Entonces, a lo mejor lo que pasó, yo lo que veo, yo también fui parte de eso. Estábamos dentro de nuestras reglas del juego. Sí, pero te das cuenta que no estábamos. Pero todavía estamos muy cerca. No. Entonces, ese es el rol que justamente tiene el entonces, tema de la historia ahí podemos hacer algo. Mira, para poner un ejemplo chiquitito. El próximo año es el bicentenario de la batalla de Ayacucho, la última batalla de la independencia. ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo va a conmemorar? Bueno, deben hacer la sociedad. Hay que hacerlo. Claro. Seguramente los peruanos van a hacer un seminario, alguna cosa así. Bueno, ahí pelearon chilenos, muchos. Bueno, hagamos un seminario con los peruanos. Pelearon a Argentina. Lo que no se devolvió a Argentina, el personal que no se devolvió después de la campaña de la independencia nuestra, después del Perú, algunos se quedaron en realidad, participaron en estas batallas y muchos se quedaron para siempre en realidad. Claro. Los ejércitos que pelearon en Ayacucho, la verdad es que no regresaron regresaron muy poca gente, el resto se quedó allá, se casaron, se disolvió el ejército. Bien. Eso podría ser, por ejemplo, un motivo de hacer una celebración grande con los peruanos, con las otras sociedades. Podríamos hacerlo con ellos. Lo he conversado con Joaquín Fernandúa, que es el presidente del Instituto de Chile, del cual depende la Academia de Historia, y que somos amigos desde el año 70, fíjate. Nos conocimos en el Campus Oriente y siempre hemos estado en contacto, conversando y hablando de este tema, de lo que podríamos hacer juntos. Me dijo, mira, las academias, y ustedes lo mismo, tienen el problema que esto divide el entusiasmo a la gente. Entonces hay que fomentar entonces entusiasmo en gente. Promoverlo. Y me dijo, y una actividad común de ese tipo podría ser perfectamente, ¿no? Y hay que incorporar al Archivo Nacional, que tiene cosas que mostrar. Sí. Podemos hacer una exposición aquí en la Biblioteca Nacional o en el Congreso, no sé, se me ocurren cosas así. Podemos hacer un congreso acá, ir a algunos de nosotros que vayan al congreso. O hacer un congreso internacional vía Zoom. Se puede hacer perfectamente vía Zoom, que es menos costoso y llega más gente. Llega más gente. Y además queda registrado para el futuro. Entonces, esos son los mecanismos que hay que usar, pero ahí tiene en julio pasa esto. Ojalá que tengamos algo preparado como por allá. Pero, hagámoslo. Hagámoslo. O sea, si eso me cosa, hagámoslo. Bueno, yo creo que va a llegar la gente a la reunión. No, a nadie no tendría por qué parecer mal, al contrario. Como proyecto. Y ponemos, eso va a ser el tema, el eje de la revista del año 24. O sea, podemos hacer muchas cosas que coincidan. Yo creo que a nosotros, como chilenos, nos juega muy mal la dispersión. Sí. Apuntamos para demasiados lados al mismo tiempo. Falta concentración, falta una idea de país que sea compartida, un proyecto nacional. Pero una fecha, por ejemplo, un evento, eso es una forma de orientar los esfuerzos. Eso orienta. Bueno, yo creo que ya terminamos el tiempo, veo que la gente ya empezó a llegar a la reunión. Te agradezco infinitamente esta oportunidad. Espero que haya quedado grabado bien esta vez, pero si no quedó grabado bien, lo hacemos de nuevo. Fue súper entretenido. Bueno, y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Y espero que sea un gran periodo y aportamos en lo que depende de todo. Cuento con la colaboración de todos, pero si no, sí, por lo menos la página web y el canal van a tener... es quizás la ventana más importante que tiene la sociedad hoy. Sí, es eso. Sí. Porque además es la única que permite registrar cuánta gente ve. Exacto. Despejemos los mitos. Pues. Eso es un duro. Pero claro, aquí la mitología es... No, y además que un medio abierto a todo público, lo ve gente de todo Chile. O sea, cuando se hace una entrevista y lo ve gente de todo Chile y todo el mundo, vemos cuando está la estadística, hay gente que no tiene nada que ver con nosotros, pero les gusta la historia, les llama la atención por curiosidad. Entonces eso va ampliando la visión y eso no... La curiosidad, que parece a unos moralistas un defecto, para el historiador es fundamental. Es fundamental. La curiosidad y la visión crítica. Claro. Porque si no, ya nos quedaríamos con lo que está escrito ahí y sería eso es la falta de curiosidad. ¿Será verdad? ¿Qué es de otro más allá? Etcétera. Indagar, qué pensaba esto, cómo eran los otros, qué había más allá en la cordillera. Eso es ser historiador, tener olfato de historiador. ¿Qué pasó? Y bueno, con todas las herramientas que hay hoy día, hay herramientas como para cambiar muchas cosas. Eso es. Bueno,
muchísimas gracias por la A ti. entrevista y Ok, esperemos, vamos a ver si se resultó bien. Muy bien. Veamos. ¿Qué pasa? Ya pues.